Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 5:14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo dice? Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, y dice más abajo, dice: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, una vasija. El almud era un instrumento de medida en el antiguo tiempo, con el que medían granos. Entonces dice, o sea, un almud, una vasija, una cajita. Dice que la luz no se enciende y se mete debajo de un cajón, sino que se pone en un candelero para que alumbre a todos los que están alrededor. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la palabra del Señor manda a sus hijos a que alumbremos, que demos buen testimonio. Por eso toda aquella persona que dice: soy cristiano, soy hijo de Dios, manda la palabra a que dé un buen testimonio. No puede la persona decir que es hijo de Dios y dando un mal testimonio. Por esa causa nosotros hoy en día instamos a todas las personas creyentes, ¿verdad?, en el Señor, que den un buen fruto para que estén alumbrando como hijos de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Tenemos que practicar buenas obras, no malas obras. Hay obras buenas y obras malas. Tenemos acá también en Mateo 6:3 al 4, una buena obra. Mas tú, cuando des limosnas, muchas personas hacen buenas obras, dan limosna, ayudan a los necesitados, ven la necesidad de todas las personas de extrema pobreza, pero no lo hacen como dice la palabra de Dios. Es necesario que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor y no para ser visto de los hombres, como está escrito aquí en Mateo 6:3 al 4. Dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestra generosidad, cuando hagamos una práctica dadivosa, nosotros, si hay oportunidad de hacerlo en lo más secreto, es más recomendable, para no recibir alabanzas, para no recibir honras de hombre, sino recibir la recompensa de parte de Dios. Por esa causa es que nosotros hoy en día enseñamos estas cosas, porque la palabra de Dios nos instruye de qué manera son aprobadas delante de Dios. No como los hombres hoy en día, que comienzan a hacer una obra y ya la publicaron lo que van a terminar de hacer. Hacen una obra y están publicando lo que han hecho. Entonces dice que estos ya tienen su recompensa en esta tierra. O sea, la alabanza del hombre, la aprobación del hombre, pero ya tienen su recompensa. Pero delante de Dios no la tienen, porque dice que se tiene que hacer en secreto. Para que sea tu limosna en secreto, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Aún lo que vamos a hacer de bueno, si hay oportunidad de hacerlo en lo más secreto, es mejor, porque eso es lo que al Señor le agrada, porque la recompensa viene de lo alto. Otra buena obra, Mateo 10:42, dice así: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, una buena obra. No hay necesidad de tener dinero, no hay necesidad de tener grandes bienes, riquezas, para decir: yo no puedo obrar bien.
dice que la medida más bajita que hay para hacer una buena obra, según capacidad, es hasta un vaso de agua, dice, que dé a uno de estos pequeñitos. Por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Esa es una buena obra. Dar es más bien dar que recibir. Entonces, el que da hace buena obra. Y aunque dé lo más mínimo, que es un vaso de agua, dice que no quedará sin recompensa. Esa es una buena obra. Así alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz cuando vean vuestras buenas obras. Hacer buena obra no impide a nadie en cualquier clase social, porque el Señor pone de ejemplo hasta un vaso de agua. Es una buena obra para el sediento, saciarlo. También dice acá de qué manera nosotros podemos estar obrando o pretendiendo hacer buenas obras, pero si no lo hacemos de manera correcta, no son tomadas en cuenta, como lo dice en Filipenses 2:14 al 15. Podemos hacer muchas obras, podemos trabajar mucho, podemos hacer muchas cosas para pretender agradar a Dios y tener puntos ganados delante de Él, pero si no lo hacemos de la manera correcta, eso no es tomado a bien. Dice Filipenses 2:14 al 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a alumbrar nosotros en este mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad? ¿Cómo vamos a iluminar? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? ¿Cómo va a detectar la gente que somos diferentes? ¿Cómo va a ver la gente que somos luminares en el mundo? ¿Cómo va a entender la gente que somos hijos de luz y que nosotros resplandecemos como hijos de luz? Cuando hagamos las cosas sin murmuraciones y sin contiendas. Podemos estar trabajando, podemos estar haciendo una buena obra, pero murmurando, quejándonos entre dientes, discutiendo con alguien por lo que estamos haciendo. Entonces eso no es bien visto, eso no es buena obra. Muchos trabajan, pero no trabajan como debe de ser. Muchos hacen obras, pero no las hacen como deben de ser. Dice, para que seamos, y sencillos hijos de, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todo lo que hagamos en la casa, dentro de la familia, en la comunidad, en la iglesia, en el trabajo, donde sea, dice que todo lo que hagamos de obra tenemos que hacerlo sin murmuraciones ni contiendas. Entonces la palabra de Dios es muy clara en enseñarnos de qué manera tenemos que hacer buenas obras. Aunque aparentemente sean buenas las obras que estemos haciendo, pero si murmuramos, son anuladas, no son tomadas en cuenta. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice también Efesios 5:1 al 11, que nosotros en aquel tiempo éramos tinieblas y hacíamos las obras de las tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Andamos como hijos de luz, ya no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. Y ahí surge la pregunta en muchas amistades, aún dentro de nuestra propia familia, dicen, ¿y por qué ya no participas de esto? ¿Y por qué ya no vienes aquí? ¿Por qué no vienes a esta fiesta? ¿Por qué no quieres participar con nosotros? ¿Por qué no vamos a este balneario? ¿Por qué no vamos aquí? ¿Por qué ya no participamos de muchas cosas? Aún la familia lo ve, lo distingue, pero muchas veces no lo comprende. Los familiares ven que nosotros ya no participamos de muchas cosas que participábamos antes de venir al camino del Señor. Dice en Efesios 5:1 al 11, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que nosotros seamos imitadores de Dios.
Y el Señor Jesús en esta tierra anduvo en santidad, en honestidad. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él solo vino a hacer favores. Él solo manifestó bondades. A ninguna persona le hizo mal, a todos le hizo bien. Y aquí dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice en el verso 3, pero fornicación, esas cosas son malas obras. Lo que no entiende la humanidad, lo que no entienden los amigos, lo que no entienden algunos parientes, lo que no entienden algunas personas religiosas. Cuando alguien permanece en el pecado, no resplandece como luz. Cuando alguien participa de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿por qué dice infructuosas? Porque no llevan buen fruto. Su finalidad es muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces dice, pero fornicación, nosotros debemos de imitar a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice en el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros. Entonces, cuando una persona está en el evangelio y está en fornicación, esta persona no está alumbrando, porque la gente sabe que no se han casado, la gente sabe que no han hecho legalmente esa unión. Entonces necesitan arreglar sus vidas para que en realidad puedan alumbrar en este mundo como un ejemplo a la sociedad, como un ejemplo al mundo. Pero fornicación, dice, y toda inmundicia, pero la fornicación abarca varios aspectos. Aquellos que están juntos, amancillados y no se han casado, están en fornicación. Y también las personas que tienen contacto sexual fuera del matrimonio fornican. Estas personas, quienes practican tales cosas, diciéndose ser hermanos, dice que nos apartemos de estas gentes, que ni aun comamos pan con ellas, porque diciéndose ser hermanos y son fornicarios, adúlteros, borrachos y toda clase de maldad que practican, y diciendo que son hermanos o estafadores, dice que nos apartemos de ellos, porque su cuerpo está lleno de tinieblas, son una tiniebla completa. Entonces dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, por eso en el Hijo de Dios ya no cabe esta mala práctica, esta mala obra. Dice, y así vean vuestras buenas obras. El mundo tiene que ver buenas obras en el cristiano. Aquel que es avaro, avaricia es aquella ansiedad, aquel exceso de querer tener muchos bienes o riqueza. Eso ya no cabe en el Hijo de Dios, en la nueva criatura. El que practica buenas obras, ya no cabe la avaricia. Aquel que tiene deseo desmedido de tener muchos bienes o riqueza, dice que esas son malas obras, porque hunden a los hombres en perdición y destrucción. Entonces dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, palabras maldichas, palabras torpes, palabras en desuso, palabras vulgares. Entonces nuestro vocabulario como hijos de Dios debe de cambiar, porque de repente las personas ven al que dice que es cristiano hablar igual a las personas que no conocen a Dios, a las personas que viven en el mundo, que nunca se han arrepentido, ven que hablan igual. Entonces esto ya no resplandece, sino que es una completa tiniebla. Dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que convienen, sino antes acciones de gracia. Porque sabéis esto, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, los que hacen malas prácticas, los que hacen obras malas. Entonces, en un hijo de Dios ya no deben de existir estas cosas, para que en realidad la gente vea que ya es hijo de luz. No seáis pues partícipes con ellos,
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esa es la razón por la cual nosotros como creyentes ya no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, sea nuestro amigo, sea nuestro pariente, sea nuestro vecino, sea nuestro ser querido, ya no participamos. Dice así: nadie os engañe con palabras vanas, que no traen provecho, que no traen fruto, que no traen buen sentido, que no traen buena finalidad. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Claramente no seáis partícipes, porque las obras que ellos hacen son malas y las que los hijos de Dios tienen que estar haciendo son buenas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso es lo que manda, que nosotros con mansedumbre corrijamos lo que no está bien hecho, lo que no está bueno. De manera correcta nosotros debemos de reprenderlo. No debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, porque dice que antes eras tinieblas. Dice así, mire, dice que antes éramos tinieblas, pero que ahora somos hijos de luz. Por lo tanto, eso es lo que nos recomienda la palabra de Dios, y que nosotros, ¿cómo vamos a brillar en este mundo? ¿Cómo vamos a brillar? Haciendo buenas obras. Ya la maldad tenemos que haberla dejado. ¿Cómo podemos brillar? Bendiciendo a las personas, o sea, engrandeciéndolas, exaltándolas, exaltando a alguien, bendiciéndolas, deseándole el bien. Esa es una buena obra. El Señor nos ha mandado a nosotros a bendecir y no a maldecir, a desearle bien a las personas. Entonces, ¿a qué nos ha mandado el Señor? Para que seamos luz en medio de las tinieblas, que nosotros seamos compasivos, o sea, que querer aliviar el sufrimiento ajeno. Esa es la compasión, querer ayudar o querer aliviar el sufrimiento ajeno. Ese es un gesto de compasión. Y la humildad tiene que estar en nosotros, o sea, reconocer nuestros triunfos y fracasos, reconocer nuestras virtudes y nuestras limitantes, que nosotros sepamos que no lo podemos todo. Esa es humildad. Cuando nosotros actuemos con humildad, esa es una buena obra. También dice acá como ejemplos, ¿verdad?, que tenemos que ser humildes, tenemos que amar al prójimo, no hacer ningún daño al prójimo, ser misericordiosos, ser generosos, dadivosos, desprendidos, desinteresados, y en fin, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos actuar diferente a lo que el mundo actúa. El mundo actúa mal porque no conoce a Dios. El mundo actúa mal porque no tiene la ayuda de Dios. Pero aquel que ha venido al camino de salvación tiene que brillar. Tiene que brillar. Y así dice el texto que tomamos de base, ¿verdad? Nosotros tenemos que brillar porque somos la luz del mundo. Y no de palabras, sino de hechos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Debemos de alumbrar para que otros crean, que los que no creen por la palabra, crean por los hechos, crean por el testimonio, crean que en realidad Dios transforma la vida del ser humano y que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de aquellos que le siguen y le sirven. Y así podemos alumbrar en este mundo. En Babilonia hubieron tres jóvenes valientes, tres príncipes
que estuvieron cautivos en Babilonia, y esto era Ananías, Misael y Azarías, incluyendo a Daniel, eran 4. Entonces de estos 4, estos fueron luminares, estos alumbraron en Babilonia, en un país lleno de maldad, lleno de idolatría, que no conocían a Dios. Estos 4 hebreos fueron a alumbrar en Babilonia. Tuvieron la capacidad, con la ayuda de Dios, de alumbrar. ¿Qué alumbrar? Dar buen testimonio. No participar en las cosas malas que practicaban esa nación. Dice que el rey quiso darle de comer a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, esto es, a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel, de la comida que él comía, o sea, de una comida delicada, de una comida esplendorosa, y del vino que él bebía. Pero esta comida no era legal para que ellos la pudieran tomar, no era permitida de parte de Dios. El vino que bebía el rey era consagrado a los demonios, era de idolatría. Entonces, no por ser vino, no por ser carne se abstuvo Daniel, sino por la procedencia de donde venía. Y la acción que tuvo Daniel dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Oiga, propuso en su corazón no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Sabía que todos los banquetes que ellos hacían eran dedicados a los demonios, a los ídolos, y no podía participar en nada de lo que venía de la idolatría. Por eso Daniel se abstuvo de comer carne y de beber vino. Entonces, por esa acción de apartarse de esa mala obra, dice que el Señor le dio 10 veces más sabiduría que a todos los sabios, astrólogos y adivinos que habían en Babilonia. Por la acción de apartarse. Llegó un momento en que otro rey se encontró temblando. Él quería la interpretación y su esposa le dice: rey, no se ponga triste, no se aflija. En su reino, en los días de su padre, hubo un varón que en él se halló el espíritu de los dioses santos y en él había gran luz. Oiga, gran luz. O sea que Daniel resplandeció en Babilonia. Dice: se halló gran luz en el cual está el espíritu de los dioses santos, y esto es en Daniel. Llámesele para que él te declare lo que has recibido. Entonces así fue. Y también Ananías, Misael y Azarías, ellos resplandecieron. Entonces no se doblegaron ante la estatua del rey, no participaron de la idolatría. Todos en Babilonia se inclinaron a la estatua, mas estos 3 hebreos no obedecieron a la voz del rey. No participaron de las malas obras, que es idolatría. Entonces el Señor los recompensó librándolos de las llamas del fuego. No se quemaron. Entonces aquellos hombres alumbraron en aquella nación. Fueron 4, alumbraron. Nosotros, el Señor manda que alumbremos en esta generación perversa, en esta generación donde solo hay maldad. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea que la luz que nosotros vamos a reflejar son nuestras buenas obras. Por lo tanto, no hay excusa para cambiar de actitud. Que el Señor Jesús les bendiga.